responsables. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Buenas tardes, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. También es una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar. Ambos son sitios excelentes, los recomiendo ampliamente. La tarde de este jueves 22 de julio está lleno de información. Llena de información. Sin embargo, sigue siendo extremadamente sorpresiva la reacción del señor Nicolás Maduro Moros frente a la carta que Monseñor Pietro Cardenal Parolin, nada más y nada menos que secretario de Estado del Vaticano, es decir, canciller del Vaticano, remitió a la asamblea, a la 77 asamblea anual de Fedecámaras. Escuchemos un instante. Yo sé que para algunos de ustedes esto es extremadamente desagradable, pero es mi deber como periodista, si vamos a referirnos a algo, traerles a ustedes exactamente a qué nos estamos refiriendo para que no quede para duda, pues, para que vean que no se trata de una exageración de uno o maledicencia pura. Escuchemos lo que dijo el señor Maduro a propósito de la carta de Monseñor Cardenal Parolin. Tiene ahí un cura, no sé quién es, no lo conozco, totalmente desconocido, invitado también especial, no sé si es un monseñor, un obispo, no sé, y leyó una carta, supuestamente de Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, quien fue embajador aquí en Venezuela. Una carta que era un compendio de odios, de veneno, de rencillas, de casquillo, de cinismo. Una carta verdaderamente llena de odio, de desastre nacional. La carta de Pietro Parolin. Una cosa rara, que el secretario de Estado del Vaticano mande una carta a la Asamblea General de Fedecámara. ¿Qué tiene que ver el canciller del Vaticano con la asamblea de una organización empresarial venezolana? Pregunto yo, ¿qué tiene que ver? Explícalo, Pietro Parolini. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver tú como canciller del Vaticano en Venezuela? Y mandó una carta llena de veneno, de odio, de intrigas, de cinismo, de ataques. Descompensó totalmente el ánimo. La vicepresidenta presente allí, viendo ese desastre y esa basura que envió Pietro Parolin, supuestamente. No me consta que él la haya enviado. Dice el que le envió una carta. Yo solo me pregunto, creo que no. Que Pietro Parolin tiene mucho trabajo en Roma. Él es el canciller del Vaticano, el canciller del Papa. Tiene mucho trabajo en el mundo para estar preocupándose por una reunión de un grupo de empresarios venezolanos que se llaman Fedecámara. Eso fue lo que dijo el señor Maduro Moros. Pena ajena, pues, es lo que me da para uno como venezolano, que alguien que ocupa esa magistratura, unos dirán, bueno, que la ejerce, otros dirán que la usurpa. En todo caso, que ocupa esa magistratura, se exprese de esa manera. Sin embargo, mi trabajo no es hacer propaganda en contra o a favor de nadie. El señor Maduro acaba
lo acaban de escuchar, dijo que la carta estaba llena de odio, de rencillas, de cinismo, bla, bla, bla. Creo que es muy importante que ustedes se hagan su propio concepto, su propia opinión acerca de qué estamos hablando. Por eso, de inmediato le leo la carta enviada por Monseñor Pietro Cardenal Parolin, con sello de la Secretaría de Estado del Vaticano, con el número 898521-RS, Vaticano, 23 de junio de 2021, dice así: estimado doctor Cusano, se refiere, por supuesto, a Ricardo Cusano, presidente, jefe de cámaras. Me es grato acusar recibo de la atenta carta que, con fecha del pasado 12 de mayo, ha tenido la amabilidad de dirigirme en nombre de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, FEDECámaras, invitándome a participar en la 77 Asamblea Anual, durante la cual abordarán temas sobre el futuro de la economía del país y su vinculación con la paz. Al agradecer vivamente el deferente gesto, deseo, por medio de la presente, enviar mi saludo a todos los participantes en el mencionado evento, en un contexto particularmente difícil porque los terribles efectos de la pandemia del COVID-19 han incrementado los enormes sacrificios que en todos los ámbitos de la vida cotidiana están realizando los venezolanos. Conozco su compromiso con el desarrollo económico y social del país y los esfuerzos que están realizando en la promoción de una Venezuela más justa, democrática, productiva y emprendedora, en la que reine una verdadera justicia social. Al igual que ustedes, considero que es importante que la sociedad civil sea también protagonista de la solución a la crisis actual de ese amado país, una solución que solo se dará si los venezolanos, y especialmente los que tienen algún tipo de responsabilidad política, están dispuestos a sentarse y a negociar de un modo serio sobre cuestiones concretas que den respuesta a las verdaderas necesidades de los venezolanos y durante un periodo limitado en el tiempo. Esto exige voluntad política por parte de los involucrados, disponibilidad a dejar que el bien común prevalezca sobre los intereses particulares y el apoyo responsable de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Por ello, le animo a apoyar todas las iniciativas que fomenten el entendimiento y la reconciliación entre los venezolanos. Repito, estoy leyendo la carta que envió Monseñor Pietro Cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, al acto de instalación de la 77 Asamblea Anual de FEDECámaras. Les repito la última frase de este párrafo. Por ello, le animo a apoyar todas las iniciativas que fomenten el entendimiento y la reconciliación entre los venezolanos. Eso es lo que dice Monseñor Parolin. Continúa la carta. Si una negociación como la señalada tiene éxito, será necesario una gran generosidad y paciencia, pues la crisis actual no se resolverá inmediatamente, sino que aún serán necesarios múltiples esfuerzos y sacrificios por parte de todos. En este sentido, será especialmente relevante el papel que deberá desempeñar la sociedad civil y en particular el sector empresarial, comercial y productivo, tratando de ayudar mediante una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común. Fratelli Tutti 179, está haciendo alusión acá a la encíclica emitida por el Papa Francisco denominada Fratelli Tutti. Para que los ciudadanos, especialmente los más pobres y necesitados, puedan percibir que sus difíciles condiciones de vida poco a poco mejorarán. En este sentido, deseo resaltar con palabras del Papa Francisco que quienes pretenden pacificar una sociedad no deben olvidar que la inevitable de un desarrollo humano integral no permiten generar paz. En efecto, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad local, nacional o mundial abandone en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos. No puedo dejar de hacer referencia al ejemplo que a todos nos ofrece el doctor José Gregorio Hernández Cisneros, un laico verdaderamente comprometido que, con la ayuda de Dios, hizo mucho más
de lo que las normas exigían a un excelente médico y profesor y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, no sin esfuerzo, de un testimonio de caridad efectiva y amor por los demás y de servicio desinteresado que aún resuena en nuestros días. Augurando los mejores éxitos a la 77 Asamblea Anual de Fedecámaras, le aseguro mi oración para que el encuentro sea fructífero y para que, por intercesión del beato doctor Hernández, todos con generosidad de espíritu sepamos poner el bien del prójimo, el bien común por encima de nuestros intereses personales. Esta, repito, es la carta enviada por el Monseñor Pietro Cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, a la 77 Asamblea Anual de Fedecámaras. Si a alguien le generó alguna inquietud o alguna duda, las preguntas que se hacía a sí mismo el señor Mauro Moros, decía, ¿qué tiene que ver, Monseñor Parolin, con un evento de empresarios en Venezuela? Bueno, aquí está la respuesta. Monseñor Pietro Parolin sencillamente está respondiendo de manera educada a una invitación formulada por Fedecámaras en fecha tan ya retirada como mayo de este año. Responde en estos términos. Le pregunto yo a usted, repito, más allá de la propaganda, más allá del tema, olvídese que Maduro habló de esto, le pregunto a usted, a su conciencia, a su corazón, ¿usted detectó en alguna parte de esta carta algún mensaje de odio, la promoción de alguna rencilla, la búsqueda de algún disgusto? ¿Lo encontró? No, ¿verdad? Ok. Sin embargo, le puedo volver a preguntar, ¿escuchó usted acá algún tipo de planteamiento en relación a la necesidad de promover la reconciliación, la búsqueda del bien común, el poner por encima de las apetencias personales o grupales esa búsqueda del bien del prójimo? ¿Lo escuchó? Yo sí. Yo lo acabo de leer. ¿Escuchó usted acá el planteamiento, la exhortación a los actores que tienen en particular responsabilidad política a asumir con seriedad un proceso de negociación que él mismo advirtió no será corto, pero hay que empezar, y empezar por los últimos, como dice el Papa, es decir, empezar por los agraviados, por los ofendidos, por los agredidos, por los hambreados? Eso lo dice la carta. Entonces, ¿dónde está el odio? ¿Dónde está la agresión? Creo que aquí cabe aquella explicación que dan los psicólogos al fenómeno de la percepción, los psicólogos de la Gestalt. Ellos hablan con claridad de que uno es capaz de ver afuera aquello que tiene adentro. Es decir, usted es capaz de reconocer el color blanco si usted tiene claro el concepto de blanco en su cabeza, en su conocimiento. No por casualidad, por ejemplo, en el lenguaje de los esquimales hay unas 10.000 palabras para hablar, para el concepto blanco. ¿Por qué? Porque para los esquimales en el Polo Norte todo es blanco, todo lo que le rodea es blanco. Ellos conocen todos los matices del blanco. En cambio, para los indígenas que habitan en el Amazonas, hay muchísimos vocablos para designar el concepto de verde. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que está alrededor de ellos es verde. Es la selva, es el bosque tropical, es la selva húmeda. Entonces ocurre eso. Bueno, quizás esa sea la explicación. Quizás el señor Maduro Moros no está mintiendo. Quizás él ve odio en esta carta, porque eso es lo que él tenga en su corazón. Y entonces todo lo que ve alrededor es odio. Qué lamentable por él. Qué doloroso por él. Por él y por quienes comparten con él esa visión del mundo, esa visión de la vida, esa visión de la política, esa errada concepción de la relación entre el poder y el ciudadano. Qué lástima por él. Pero nosotros, y no estoy hablando de la oposición, caballero, no estoy hablando de los empresarios, no estoy hablando de los activistas, nosotros, los ciudadanos,
las personas que trabajamos, los padres de familia, las madres de familia, nosotros, pendientes de luchar en este presente para que nuestros hijos y nietos tengan algún futuro. Nosotros tenemos una visión completamente distinta de las cosas y por eso aplaudimos, celebramos, agradecemos la carta de Monseñor Pietro Cardenal Parolin. La otra pregunta, ¿y por qué? Bueno, ya te explicamos. Está respondiendo una carta que le enviaron. Y en segundo lugar, el mundo hoy está pendiente de Venezuela y está pendiente de nuevos actores en Venezuela. Jaquero, saludos. Hasta allá, hasta Francia. Se está pendiente de nuevos actores en Venezuela porque los antiguos actores han pasado 20 años insultándose. 20 años. Y mientras tanto, el país se deteriora, se deteriora, se deteriora. Tanto que hace más o menos 5 o 6 años empezó el éxodo y tenemos ya una quinta parte de los venezolanos viviendo en el exterior. Entonces, bueno, quienes se insultan han encontrado que la conflictividad, que la confrontación puede ser un fin en sí mismo. Ellos viven de eso. No se trata solamente de una manera de hacer política, de un estilo de hacer política. No, lo convirtieron en un modo de vida, lo convirtieron en un negocio. Pero el país mayoritario sigue muriendo. Entonces nosotros sí agradecemos altamente la carta de Monseñor Parolin y agradecemos altamente el que Fede Cámaras haya construido un escenario donde esa carta pudo llegar y donde ese mensaje se pudo amplificar. Ahora, desgraciadamente, no fue solo el gobierno, no solamente fueron los extremistas del chavismo quienes respondieron de mala manera. Vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno veremos otras respuestas lamentables frente a la carta de la Iglesia y frente a la iniciativa de los empresarios. Cuando son las 6:19 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La Fuerza es la Unión es una presentación de Supermercado Madrid. Si usted va por la calle Páez rumbo hacia la Plaza Bolívar de Chacao, se va a encontrar justamente diagonal a la Plaza Bolívar al Supermercado Madrid. El Supermercado Madrid no es exactamente un supermercado, no es un bodegón.
no es una carnicería, no es un frigorífico, no es una licorería. Es todo eso junto y mucho más. El Supermercado Madrid es, para decirlo en criollo, el propio sitio, el lugar donde usted puede encontrar desde lo más urgente y necesario hasta la delicadeza más exquisita para agasajar a un invitado, a un familiar, a una visita. Repito, Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal, la Plaza Bolívar. Decíamos al final del segmento anterior que, una vez puesta en evidencia la precariedad extrema, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista diplomático, como desde el punto de vista humano, de la respuesta dada por el señor Maduro Moros a la carta de Monseñor Pietro Cardenal Parolin, decíamos que lamentablemente no fue esa la única pésima respuesta al documento de la Iglesia y a la iniciativa de los empresarios. Hubo otros sectores desde el otro extremo, desde el otro ámbito, desde la otra esquina del polarizado ámbito político venezolano, que se expresó de manera similar a Maduro, por razones distintas, quizá por motivos distintos, a lo mejor con uno que otro verbo diferente, quién sabe, pero en esencia es la misma posición de Maduro, criticando a la Iglesia y criticando a los empresarios. Comparto con ustedes una comunicación enviada por el grupo denominado Soy Venezuela. Seguramente algunos de ustedes no tendrán ni idea a propósito de qué designa esta sigla. Soy Venezuela es la alianza, el sector de la oposición que integra al partido de María Corina Machado y al partido del alcalde Antonio Ledesma. Ellos tienen esa alianza denominada de esa manera. Dice así esta comunicación, la leo textualmente. Repito, mi interés no es hacer propaganda en un sentido o en el otro, que ustedes conozcan y se hagan un criterio propio de qué estamos hablando. El titular es una interrogación. ¿Desvía la Iglesia venezolana su mirada? Dice así el texto. El 5 de julio, la Conferencia Episcopal para Salvar a Venezuela llamó a la refundación de la República. En lenguaje ordinario, llamó a una constituyente. Un vicepresidente de esta, es decir, de la Conferencia Episcopal, no salvó el voto, pero en larga comunicación días después señaló que ese no era el camino. No hay día en que los sacerdotes jesuitas, padres Ugalde y Virtuoso, inteligentes y admirados influencers, no expresen en escritos y entrevistas por todas las vías que ellos sí van a votar. No importa si eligen a muchos o a pocos, ni si estos electos podrán hacer algo o nada por sus pueblos y comunidades. Lo importante es, comillas, no abandonar los espacios. Meterse por rendijas y postigos para hacer ¿qué?, se pregunta esta comunicación. No sirve para nada lo que ese fallido mantra ha dejado como lastre. 4 gobernadores y algunos alcaldes atados, sin presupuestos y con sus respectivos protectorados. Para ellos estas elecciones no son para elegir, son para manifestar. Qué pena que no nos advierten que también sirven para legitimar al convocante. No puede pasar inadvertido lo sucedido ayer. El cardenal Parolin dirigió extenso mensaje a la Asamblea de Fedecámaras y llama la atención a cuestiones concretas para atender las verdaderas necesidades de la sociedad e insta a que en sus decisiones Fedecámaras persiga el bien común y que éste prevalezca. Pero olvidó mencionar que el primer bien del hombre abrazado con la vida es la libertad. Y me pregunto si tan avesado diplomático, secretario de Estado del Vaticano, que cuenta con una de las cancillerías más informadas y refinadas del mundo, no tuvo conocimiento de la agenda de la reunión, de quienes participarían y hablarían en ella. No fue advertido. No pidió consejo a sus colegas cardenales en Venezuela. Una iglesia cortesana, Quo Vadis, iglesia venezolana. Este documento que se pregunta si la iglesia venezolana es una iglesia cortesana. Yo les invito a que busquen en el diccionario los diversos significados de la palabra cortesana.
Va desde persona que convive en la corte con el poderoso hasta prostituta o poco menos. Repito, este documento que de manera tan dura impreca a la Iglesia venezolana y a Fede Cámaras, está firmado por la muy respetable Teresa Albanés, quien firma en su condición de coordinadora del Consejo Consultivo de Soy Venezuela, es decir, el Consejo Consultivo de la alianza de la que participan los partidos de la señora María Corina Machado y del señor Antón Ledesma. ¿Qué tenemos entonces frente a nosotros? Tenemos una evidencia, tenemos una realidad. Tenemos por un lado a el señor Maduro Moros y la señora Delcy Rodríguez denostando, insultando, calificando, adjetivando para mal una iniciativa absolutamente legítima de Fede Cámaras y un aporte generoso, claro, de la Iglesia, no solamente la Iglesia venezolana, sino del propio Vaticano. Esa fue la respuesta grotesca de Maduro. Y tenemos del otro extremo del ámbito polarizado venezolano la respuesta de la alianza de la que forman parte los partidos de la señora Machado y del señor Ledesma. En términos similares, quizás con una redacción un poco más sofisticada, pero en esencia igualmente cuestionador de la iniciativa de Fede Cámaras y denostando claramente, amargamente, del planteamiento que hace la Iglesia. Yo les voy a decir algo. Ahora sí voy a expresar mi opinión. Esto que está ocurriendo no es casualidad. Esto que está pasando es lo que ustedes quieran, pero no es casualidad. Y no se explica sencillamente por la vía aquella del lugar común que dice los extremos se juntan. Esto es mucho más delicado que eso, mucho más peligroso que eso. En nuestro país, la clase política ha logrado algo increíble, increíblemente dañino. Han logrado autonomizar su discurso y su acción de la realidad del ciudadano, de la vida del ciudadano. Ellos no se sienten servidores del país. Ellos se sienten dueños del país o aspiran a serlo, pero no servidores de los ciudadanos. Y por eso el dolor de la gente no les importa, salvo que sea para utilizarlo como propaganda política o como instrumento de dominación. El gobierno usa el dolor, el hambre y las necesidades de la gente como instrumento de dominio. Sectores de la oposición usan el dolor de la gente, el hambre de la gente como instrumento de propaganda. Pero a ninguno de ellos les importa de verdad, porque si no estuvieran trabajando ya para solventar tanto dolor, para construir soluciones. Y ese es el tema que se planteó en la Asamblea de Fede Cámaras. ¿Cómo carrizo hacemos los venezolanos para articular fuerzas, recursos, talentos y empezar a construir soluciones? No el día después que caiga Maduro, no, ahora. Porque entre este momento y el momento en que Maduro salga del poder, puede morir mucha gente, puede sufrir mucha gente, se puede ir de este país muchísima gente, se pueden destruir muchísimas familias y no podemos esperar hasta el día después. Hay que trabajar hoy. Eso es lo que planteó Fede Cámaras en su asamblea. ¿Por qué? Bueno, porque esos señores tienen que ver con familias concretas, con dinámicas concretas. Ellos pagan nómina, ¿vale? Ellos tienen trabajadores, ellos tienen un personal que en algunos casos tienen décadas trabajando con ellos. Y esa angustia es dura. Entonces ellos se ven forzados a eso, a buscar, a construir soluciones. Esa es la posición de Fede Cámaras. ¿Y qué dice la Iglesia?
Bueno, hay que construir soluciones por la vía del bien común. Y como ya tienen los venezolanos 21 años en esa necedad, unos diciendo, el chavismo diciendo que va a volver polvo cósmico a la oposición, que no lo ha logrado. Y sectores de la oposición diciendo, no, esto se arregla el día que agarremos a Maduro, le pongamos una braga naranjada y lo mandemos para Guantánamo, en un destroyer de los gringos. Bueno, chicos, eso tampoco ha pasado ni va a pasar. ¿Tú me entiendes? No ha ocurrido ni va a ocurrir, ni lo uno ni lo otro. Entonces, estamos condenados a ponernos de acuerdo. ¿Sobre qué? Sobre cosas mínimas. Por el amor de Dios, ¿vale? ¿Cómo carrizo hacemos con el tema de la vacunación? Por el amor de Dios, Venezuela va a cumplir 44 meses ininterrumpidos de hiperinflación. ¿Cómo hacemos con el hambre? ¿Cómo hacemos con la destrucción de la moneda? Aquí hay cosas muy concretas. Venezuela es un país petrolero, ok, pero resulta que el mundo está dejando de consumir petróleo. Para el año 2035 la Comunidad Europea decidió que a partir de ese momento no se compre un solo carro más, un solo vehículo más movido a gasolina. Así que si nosotros no reconstruimos y relanzamos ya la industria petrolera, seremos el país con las reservas petroleras más grandes del planeta y nos las tendremos que comer, porque su valor económico se irá al suelo. Esas cosas reales tenemos que resolverlas, y eso no lo va a resolver ni este gobierno, que no tiene los recursos ni profesionales, ni técnicos, ni de imaginación, ni políticos para hacerlo, ni lo va a hacer una oposición que es incapaz hasta de ponerse de acuerdo entre ellos mismos. ¿Entienden? De eso es de lo que está hablando la Iglesia, de eso es de lo que está hablando Fede Cámaras, de eso es de lo que está hablando la sociedad civil desde hace tiempo. Entonces, repito, estas respuestas destempladas frente a la carta de Monseñor Pietro Parolin no deben extrañarnos. No debe extrañarnos que se parezca mucho la respuesta de Delcy Rodríguez y la de María Corina Machado. No debe extrañarnos que se parezca mucho la respuesta de Nicolás Maduro y la de Antonio Ledesma. No debe extrañarnos. Ellos viven en ese mundo, en el mundo de la política que no tiene nexo concreto con la realidad del venezolano. Pero nosotros que estamos acá y que no estamos peleando por el poder en abstracto, sino que estamos peleando por el país, tenemos que reflexionar. A las 6:34 de la tarde capitalina vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. La Fuerza de la Unión, les recuerdo, es una presentación de Frigoríficos NIS. Vamos a decirlo con claridad.
Consumir carne no es exactamente hoy un derecho que cualquiera pueda cumplir. Es casi un privilegio. Ahora, si usted tiene la posibilidad de hacerlo, busque la mejor carne. Busque la mejor carne y búsquela en el sitio donde además quien se le esté suministrando le pueda incluso asesorar, ¿no?, sobre qué cortes pueden ser más económicos o más gustosos o más adecuados para tal o cual receta, para tal o cual celebración, para tal o cual ocasión. Ese sitio donde usted va a obtener no solamente un producto de primera, sino además criterio de primera para apoyarlo, ese sitio es el frigorífico NIS. El frigorífico NIS, el señor Núñez y sus socios y colaboradores, es un sitio estupendo que está ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Aquí tiene largos años cumpliendo siempre con las expectativas de toda su extensa clientela. Frigoríficos NIS, placer de la carne. Cuando son las 6:37 minutos, quisiéramos abordar ahora dos eventos que ocurrieron hoy en el centro de Caracas, en pleno centro de Caracas. Por un lado, se produjo una reunión, una asamblea popular y de trabajadores en los alrededores de la Plaza Candelaria. En efecto, ayer tuvimos acá al líder de los trabajadores del sector salud, Pablo Zambrano, y nos invitó al lugar. Por cierto, allá estuvimos, nos encontramos con Pablo. Yo fui a la hora que Pablo nos invitó. Lamentablemente el acto empezó posteriormente y tuve que atender otros compromisos, pero en efecto el evento se realizó. Fue importante porque esta vinculación entre trabajadores, sociedad civil, comunidades, esto es la cuota inicial del futuro. Ayer nos dijo el señor Pablo Zambrano algo muy importante. Nos dijo, todos hemos escuchado hablar del pacto de punto fijo. El pacto de punto fijo fue el acuerdo que le regaló a Venezuela 40 años de estabilidad política y los mejores años en cuanto a prosperidad y calidad de vida. Eso es verdad. Después dijo Pablo Zambrano, vino el pacto del señor Chávez con los sectores militares y los grupos económicos que le permitieron llegar al poder y luego le han permitido mantenerse. Eso es verdad también. Decía Pablo ayer, falta el otro pacto, falta el pacto de las bases, el pacto de los ciudadanos. Y hoy se produjo esa reunión que, repito, es auspiciosa, independientemente de los tintes de otra naturaleza que haya podido tener. Es una reunión fue una reunión ciertamente importante y donde el protagonismo de los trabajadores fue muy visible, muy apreciable. Pero no fue ese el único evento que hubo hoy en el centro de Caracas. Hubo una reunión pequeña, pero políticamente muy significativa en el centro de Caracas, en los alrededores del Palacio de Justicia. Una convocatoria hecha también por diversos sectores, algunos sectores políticos, otros sectores de la sociedad civil, destacadamente un grupo feminista denominado Las Comadres Púrpuras, convocaron intensamente esta reunión en solidaridad con los trabajadores presos. Sí, como usted lo está escuchando, los trabajadores presos, porque resulta que este gobierno que se dice obrerista, este gobierno que se dice de los trabajadores, este gobierno empeñado en decir que Nicolás Maduro no era reposero, sino dirigente sindical en el metro de Caracas hace muchísimo tiempo. Este gobierno que habla de eso, resulta que tiene presos a más de 100 trabajadores, entre ellos numerosos líderes sindicales. Y en solidaridad con ellos fue esta actividad de hoy. Comparto con ustedes la reseña que al respecto hizo el portal contrapunto.com, con texto y fotos de la colega Vanessa Davis. El titular es el siguiente: Piquete de la Guardia Nacional Bolivariana cerró el paso a marcha de trabajadores y dirigentes de izquierda en el centro de Caracas. Voy al texto, dice así: las viejas consignas de la izquierda venezolana volvieron a recorrer las calles caraqueñas, pero esta vez expresadas contra un gobierno que se define a sí mismo como progresista.
¿Hasta dónde van ustedes?, preguntó un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana poco después de las 11:30 de este jueves 22 de julio a los manifestantes que recorrían varias calles del centro de Caracas. La movilización iba rumbo al edificio de Pajaritos, que es sede administrativa de la Asamblea Nacional. Hay que recordar que también el edificio de Pajaritos era sede de numerosos tribunales. Eran unas 40 personas que, con las pancartas y las consignas como arma, condenaban al encarcelamiento y judicialización de más de 100 trabajadores. La protesta había comenzado a las puertas del Palacio de Justicia, en la esquina de Cruz Verde. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCB, Eduardo Sánchez, informó que comenzaban una campaña para defender a los trabajadores presos, a quienes calificó como presos políticos. El pueblo lo dice y tiene razón. Este gobierno es hambre, miseria y represión, expresaron a las puertas del Palacio de Justicia los manifestantes convocados, quienes cerraron la calle, atravesaron la siempre congestionada Avenida Bolívar y tomaron la vía hacia el Parlamento, hacia el edificio administrativo del Parlamento, la torre en la esquina de Pajaritos. Pero al aproximarse al edificio de Pajaritos, un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana se extendió como si se tratara de fichas de dominó. Las calles son del pueblo, no de la policía, respondieron los participantes en la protesta, viejos y jóvenes militantes de izquierda. Esa consigna, usada en el pasado para denunciar los atropellos, volvió al presente y contra un gobierno que se define supuestamente de izquierda. Pero por más que los participantes les recordaron a los parlamentarios y a los funcionarios de la Guardia Nacional que ellos también son trabajadores, la respuesta fue la misma, una pared verde y sorda. Esa fue la reseña que nos hizo el portal Contrapunto.com con la firma de la colega Vanessa Davis de la manifestación que se produjo hoy en el centro de Caracas. Un poco también para ubicarlos en el contexto de esta protesta, quiero recordarles el nombre de apenas uno de los trabajadores que se encuentra en esta situación de ser secuestrado, de ser preso de un gobierno completamente obrerista. Se trata del caso de Rodney Álvarez. Comparto con ustedes de inmediato la reseña que la colega Oriani Granado hizo del caso de Rodney Álvarez. Se titula así, tal y como lo publica el diario Tal Cual. Rodney Álvarez, de obrero de Ferrominera a preso político. 9 años, 5 meses y 3 días. Ese es el tiempo que lleva Rodney Álvarez preso en la cárcel del Rodeo 2, señalado de un delito que asegura no cometió. Durante todo este tiempo no se ha fijado una condena, saltándose todos los procedimientos penales y violando sus derechos humanos. Debo decir que desde el momento en que salió esta reseña y el momento presente, desgraciadamente, ya se produjo por fin la audiencia y sí hay condena. El gobierno, el sistema de administración de venganzas, aquí llaman justicia, tuvo la desvergüenza de condenar a Rodney Álvarez a muchos más años de los que ya tiene cumplidos. Este trabajador de Ferrominera del Orinoco fue detenido el 12 de junio de 2011 en las instalaciones de la empresa ubicada en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, y presentado a sus compañeros de labores como un asesino, aun cuando no hay pruebas en su contra y todo indica que él no fue el autor del delito que se le acusa, según lo recuerda el secretario general del Sindicato de Ferrominera, Rubén González. El 9 de junio del 2011 estábamos haciendo una asamblea en el portón principal de Ferrominera para elegir la comisión electoral, para renovar las autoridades del sindicato, cuando llegó la gente del Movimiento 21 y la Federación Bolivariana de Trabajadores, movimientos afectos al gobierno, con autobuses llenos de gente que nada tenían que ver con la empresa, dijo González, al explicar cómo comenzó toda aquella revuelta que terminó con la detención de Rodney Álvarez. González detalló que en medio de esta situación un trabajador se le acercó y le dijo: esta gente quiere formar problemas, dando inicio a un forcejeo para evitar que las personas externas a la empresa participaran en la escogencia de las autoridades electorales. Los asistentes a la asamblea y las cámaras de seguridad observaron y captaron el momento en que Héctor Maicán, directivo sindical y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, efectuó 3 disparos a la multitud reunida, hiriendo a los trabajadores Luis Quilarque y Reni Rojas. El segundo murió en el acto. Pero el secretario del sindicato de Ferrominera, Rubén González, aclaró que todos los presentes vieron lo ocurrido y se percataron cómo segundos después Maicán corrió a esconderse en una de las oficinas de la empresa, donde fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional. Lo agarraron con el arma, los cartuchos, incluso hasta lo imputaron por asesinato por motivos fútiles.
Según la reseña publicada entonces por laizquierdadiario.com.be, Maicán fue dejado en libertad bajo régimen de presentación 2 días después de ocurridos los hechos. Esto por presión de quien para el momento era gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez. Rubén González, dirigente sindical de Ferrominera, comenta cómo al poco tiempo de producirse la liberación del dirigente del PSUV, llegaron a la empresa funcionarios de los cuerpos de seguridad, detuvieron a Rodney Álvarez y dijeron: aquí está el asesino, pero todos sabemos la verdad, sabemos que este joven es solo un chivo expiatorio. Esta es la historia horrenda de la injusticia perpetrada contra Rodney Álvarez. Si alguna de las personas que está viendo este programa en este momento tuvo alguna relación política, orgánica o afectiva con el gobierno del presidente Chávez, seguramente recordarán cuando el presidente Chávez hablaba en tono conmovido de aquella obra de Alejandro Dumas, Los Miserables. ¿Recuerdan? La injusticia perpetrada por este gobierno y por su gobierno contra Rodney hace palidecer la injusticia perpetrada en el hilo argumental de Los Miserables. Miserables son quienes aquí han detenido de manera tan horrible, tan salvaje, a gente como Rodney Álvarez, simplemente por el delito de ser trabajadores. Bueno, hoy la manifestación que se produjo en el centro de Caracas fue en solidaridad con estos trabajadores detenidos por un gobierno supuestamente obrerista. Cuando son las 6:48 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos en tono luctuoso, pero al mismo tiempo con el inmenso orgullo, con el inmenso agradecimiento por toda la obra generada, publicada por ese hombre de letras, por ese intelectual, por ese poeta que en vida supo ser Guillermo Sucre. Guillermo Sucre acaba de fallecer y comparto con ustedes un hermoso texto que el joven Diego Arroyo Gil publicó hoy en el portal Runrunes para despedir a esta figura. Guillermo Sucre fue poeta y ensayista, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1976, nació en Tumeremo, Estado Bolívar, en 1933 y acaba de morir hoy en Caracas. Miembro del Grupo Sardio, forma parte de una playa de escritores que hicieron una obra perdurable. La Máscara de la Transparencia es uno de los mejores libros de crítica publicados en Iberoamérica en todo el siglo XX. Su poesía, reunida por la editorial española Pretextos en 2019, es un bien incomparable. Estuvo casado con 2 escritoras igualmente destacadas, Julieta Fombona y María Fernanda Palacios. Comparto con ustedes el texto de Diego Arroyo Gil.
Y explico, lo hago porque Venezuela no solamente es un territorio, Venezuela no solamente son las playas, los médanos, la Sierra Nevada, el Salto Ángel. Venezuela es también lo que han hecho los venezolanos. Y a veces da vergüenza, vergüenza es la palabra, vergüenza, que nosotros, más allá de los grandes ligas, de los peloteros y de las mises, a veces desconocemos el aporte importantísimo que han hecho y que hacen venezolanos ilustres en la ciencia, en la cultura, en la tecnología. Entonces, saber quién fue Guillermo Sucre, honrar quién fue Guillermo Sucre, es defender la Venezuela por la que vale la pena pelear. Por eso comparto con ustedes este texto que dice así. Un escritor es una voz, pero esa voz está llena de voces. El escritor sabe que su voz es un convite entre distintas formas de la lengua, formas que son presencias, y que toda escritura viva es el resultado de un acuerdo más o menos afortunado entre ellas. No se trata de una técnica de imitación, sino de compartir una pasión, una misma inquietud esencial, la luz de un fuego. No es un proyecto, es un camino que se presenta como viático a una necesidad expresiva, a una necesidad vital. El escritor es un ser en situación de fidelidad, a que comparten su voz y las voces que en ella resuenan, y se supone que esa fidelidad le da una certidumbre. Certidumbre. Es esta la palabra que quiero traer aquí para referirme a Guillermo Sucre, el poeta, el ensayista, el artista, el intelectual. Es honda la deuda que tenemos con él, que nos enseñó a ser firmes en la franqueza y francos en la firmeza, a la manera de un roble que se anticipó a las ráfagas de turno y que luego de haber resistido él mismo las que soplaron durante su juventud, la dictadura, la cárcel, el exilio, se aprestó a ofrecernos no las frutas del consuelo, pero sí la savia del carácter. En un texto publicado en Vuelta, la revista de Octavio Paz en 1993, viendo la anuencia con la que algunos intelectuales consideraban el golpe de Estado perpetrado contra la democracia venezolana el año anterior, Sucre afirmó: hemos perdido el sentido viril de las palabras. Era el mismo sentido viril que había hecho decir a Albert Camus en 1957 que el escritor no puede ponerse al servicio de los que hacen la historia, está al servicio de los que la sufren. Al igual que para Camus, para Sucre el oficio de escribir obliga, y obliga no solo a escribir. El escritor se forma en una perpetua ida y vuelta, decía a los demás, a medio camino entre la belleza de la que no puede prescindir y la comunidad de la que no puede extirparse, de lo que resulta que su responsabilidad sea servir a la verdad y a la libertad, aunque la una sea huidiza y la otra tan apasionante como difícil de vivir. Por supuesto, insiste Camus, no se trata de que el escritor se erija en un predicador de la verdad, pero que mantenga el honor de su oficio, que no se preste a la opresión ni a la mentira. Para decirlo con Etienne de la Boétie, que no ponga su conciencia ni su palabra bajo el yugo de la servidumbre, o con Spinoza, que se aprecie la fidelidad y no la adulación. Está claro que me refiero indistintamente a Guillermo como escritor y como intelectual, dos figuras que en su caso se complementaban, se superponían, era una sola. Es necesario inquirir por qué. Apenas decir que la lectura de su obra hace evidente que el oficio de escribir es indisociable del de practicar una ética de la palabra. Y una ética de la palabra es una ética política, aquí donde política no se reduce al ejercicio del poder, sino que se ensancha hasta implicar un vivir en comunidad y en obstinado combate contra los embates del totalitarismo, del fanatismo, del sectarismo, en fin, de todos estos brazos de la muerte, de todas esas tábulas rasas que quieren uniformar a la gente en la palabra. Esa postura ética que siempre vimos en Guillermo Sucre tuvo además otra característica. Fue una mezcla entre la observación de la actualidad y la conciencia de la tradición, a la cual esa actualidad confirma o traiciona. Y es que la actualidad solo puede hacerse conciencia, la palabra solo puede mantener su sentido viril si se la valora sobre el trasfondo de la tradición, esa memoria siempre vigente de las cosas. Cuando eso no ocurre, cuando la tradición no concursa, la actualidad se muestra como mera contingencia y lo que deriva de allí es opinión ligera, sino disparate. No era el caso de Sucre. En él nunca dejamos de advertir la pasión del que reconocía en los hechos de la vida pasajera la presencia de lo permanente.
Para él, las palabras tenían una historia y una dignidad. No solo sus artículos, también en su poesía la mirada del lector percibe esa historia, esa dignidad. En el escritor que era él, en su voz resonaban así otras voces, Montey, Cervantes, Espinosa, Camus. Con ellos compartió siempre, además del oficio de pensar y de escribir, el de vivir atento a eso que Mariano Picón Salas, otra de sus presencias tutelares, llamó una pedagogía de la libertad, casi diría una psicagogía. Después de todo, ¿no es la pasión de la libertad un psicagogo precioso, guía del alma para la vida? En La libertad de Sancho, libro suyo publicado en 2013, Sucre dice: hacerse libres, saber conquistar y saber ejercer la libertad ha sido el ideal de los hombres y de los pueblos desde el principio mismo de la cultura occidental. Este modesto recordatorio, que podría pasar por demasiado obvio, era sin embargo en Guillermo Sucre un compromiso hondo y verdadero. Y era también, acaso involuntariamente, una tácita invitación a seguir en el camino, pues, como escribió el mismo Picón Salas, la libertad no es solo una dádiva lejana que nos ofrezca un régimen o un momento de la historia, sino más bien es una terrible aventura afanosa, tan frágil como la vida, que es necesario salir a ganarse cada día. El bien que es la obra de Guillermo Sucre pertenece al esplendor de esta conciencia. Volver a sus palabras cada vez que la sombra o la luz acechan es reencontrar la fidelidad que las asiste, su certidumbre. Pero certidumbre no es mera convicción, tampoco una actitud o una creencia. Mucho menos la puede dar una ideología. La certidumbre que nos ofrecía Guillermo se parece a ese momento de dichosa constatación en que uno asiente porque ha visto un rostro hermoso. Era un hombre difícil. En él había un niño que amaba el mundo. Este es el hermoso texto con el que el joven intelectual venezolano Diego Arroyo Gil despide a Guillermo Sucre, intelectual, ensayista, poeta venezolano que hoy nos dejó. Repito, comparto con ustedes este texto porque si ustedes se toman la molestia tarde a tarde, como ustedes lo hicieron madrugada a madrugada, de seguir este programa, es porque tienen esta pasión por Venezuela y este compromiso de luchar por ella. Ahora uno no puede luchar por lo que no conoce. Y insisto, conocer a Venezuela no solamente es conocer sus maravillas naturales o la obra construida por décadas y décadas de gobiernos, unos de derecha, otros de izquierda, otros militares, otros civiles, pero gobiernos que tenían, sí, un proyecto nacional antes de que ocurriera esta desgracia en la que estamos inmersos desde hace 21 años. No, Venezuela es mucho más que eso. Venezuela es también lo que han hecho sus hombres, sus mujeres, lo que han producido, la belleza que han creado, la belleza que han generado, el talento que han aportado al país, a la región, a la humanidad, para que mañana no tengamos la vergüenza de que alguien nos diga en alguna parte: oye, qué gran poeta ese que salió de tu país, ese Guillermo Sucre, y uno no sepa qué responder. Bueno, por eso les comparto este texto de Diego Arroyo Gil. Su adiós a Guillermo Sucre, que aquí humildemente hacemos nuestra palabra de condolencia a toda su familia. En especial un abrazo a Ricardo, a quien lo hemos tenido acá como invitado en más de una ocasión. Cuando son las 7 en punto de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, estuvo Víctor Mejía, habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, El Placer de la Carne y de Supermercados Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao. Un gran abrazo, cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.